Muy bien, ya estamos aquí a continuar y atención, por favor, si vos estás como todos nosotros, atentos a lo que está pasando en Venezuela, no te podés perder esta entrevista porque vamos a tener de primera línea un enfoque de una persona que es venezolana, es periodista y es analista política. Estoy hablando de María Corina Roldán. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola María Corina, ¿qué tal? Linda, gracias Vivi. Qué rico Alegrando nuestra mañana. ¿Cómo estás? Pues bien, a la expectativa como muchos, pero bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Acá todo bien, todo tranquilo, pero sí con muchas incógnitas en relación a qué está pasando en Venezuela. Nos asustamos muchísimo con lo de tu tocaya María Corina Machado. Después la burla que hizo Maduro cuando mostró la cartera, una cartera azul que ella contó que había perdido. Después, todo queremos que nos cuentes y que nos comentes y sobre todo que analices el momento que se está viviendo. Lo de Donald Trump, que reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pero no lo invitó, no se reunió con él. Y hoy que tiene que ser la toma de poder que supuestamente hasta el momento Edmundo González Urrutia dijo que sí, que va a estar ahí, no se sabe por dónde, las fronteras con Colombia se cerraron. Queremos saber todo. Y Bukele, que publicó el estado del tiempo, creo, de la temperatura en sus redes sociales como de Venezuela, de Caracas, ahí está como diciendo, ahí está Nayib Bukele, como diciendo que él está ahí. Y que otros mandatarios y exmandatarios están acompañando y apoyando a... Bueno, queremos saber todo. Te escuchamos. Sí, no, de verdad que te entiendo. Literalmente yo creo que ayer yo parecía un meme, porque este meme que trata de explicar todo y que se enfoca en la pared de la cantidad de papelitos que tiene, bueno, más o menos Sí. algo así, porque eran muchos asuntos ocurriendo al mismo tiempo. Y aquí quiero ser muy enfática en lo que siempre he mantenido. Es muy importante mantener las expectativas lo más, no sé cómo decirlo, pero lo más bajas posibles, porque en el fondo todas estas situaciones lo que hacen es que se nos suban las expectativas y después podamos tener algún tipo de decepción, porque lo que yo primeramente le digo a todo el mundo es que no hay un uso de la fuerza que sea anunciado. Todo el que alguna vez haya trabajado en política, que estudie política, que haya sido militar, ha tenido que leer el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Y en el arte de la guerra tú no vas a poner en preaviso a tu contrincante. Es lo más importante y eso es muy importante tenerlo en consideración para bajar un poco las expectativas. Pero lo cierto es que efectivamente la oposición, como ya habíamos hablado en la última entrevista, tiene una estrategia y tiene una estrategia muy bien montada. María Corina Machado ha estado en la clandestinidad desde hace más de 100 días y había mucha especulación de si ella se iba a presentar a la marcha o no, porque efectivamente Caracas estaba militarizada y todavía al sol de hoy sigue militarizada. Cuando nos despertamos en la mañana del día de ayer, todos los puntos de concentración que había llamado la oposición para protesta tenían tarimas del gobierno, como si ahí se iban a concentrar personas del gobierno, porque el gobierno a su vez también llamó a marcha. Y históricamente para el venezolano, cuando hay marchas de bandos distintos o manifestaciones de bandos distintos que se encuentran, genera mucho miedo por una marcha que ocurrió en el 11 de abril del año 2002, en donde, bueno, fue básicamente una masacre tremenda y que se decantó después en un golpe de Estado hacia Chávez, ¿no? En ese momento. Y que, bueno, después de que el golpe, pues, fuera parcialmente exitoso, porque, bueno, efectivamente Chávez fue sacado del poder, pero a los 3 días regresó. Es una historia muy larga que, bueno, no voy a profundizar en este momento. Sí. Ya ahí vino la radicalización del chavismo. Ahí fue donde Chávez de alguna u otra forma empezó a mostrar su verdadera cara como autoritario, ¿no? Entonces, Venezuela, cuando son manifestaciones en las cuales se encuentra el chavismo con la oposición,
ahí se empieza a generar una especie de tensión muy alta, precisamente por ese recuerdo histórico, ¿no? Entonces, bueno, hubo cierta confusión sobre los puntos de concentración en la mañana, porque evidentemente pues la oposición, vamos a decirlo así, busca menos el confrontamiento, entonces tratan de evitar aglomerarse en lugares donde estén las personas del chavismo, y habían personas que estaban mandando a distintos puntos de concentración, pero al final se decantaron todos en un lugar en un municipio que se llama el municipio de Chacao, que es un municipio que también para la oposición históricamente es donde se realizan las manifestaciones. Había mucha especulación nuevamente de si María Corina Machado se iba a presentar o no, porque tenía mucho tiempo de clandestinidad, porque precisamente Caracas estaba militarizada, porque corría un verdadero peligro de ser detenida, pero el hecho de que se presentara, pues no solo, vamos a decirlo así, fue como un cariñito al alma de los venezolanos, porque claro, es saber que estás contando con una líder que lo que dice lo hace y que efectivamente, bueno, nada, está puesta para cualquier circunstancia en la que ella se encuentre. No importa si es una circunstancia muy peligrosa, pues bueno, al final, como decía un humorista venezolano, pero que al final es un politólogo que es muy inteligente también, el tener valentía no es tener ausencia de miedo, y es una realidad. O sea, tú cuando eres valiente también tienes miedo, pero lo que te hace valiente es que a pesar del miedo, pues al final terminas saliendo. Y es una manifestación fue una manifestación que más allá de hacer una protesta, que es al final el fin último de una manifestación, lo que dejó en claro es que el venezolano, independientemente del amedrentamiento, independientemente de la coacción, independientemente del miedo, independientemente de las circunstancias adversas, siempre va a ser valiente y siempre va a levantar la voz para denunciar las arbitrariedades, que en este caso son muy claras, que es el robo de una elección. Sí, esa imagen que estamos viendo de María Corina sobre un auto, eso a todos nos dio miedo porque estaba expuesta absolutamente ahí para que cualquier cosa suceda, ¿verdad? Sin chaleco. Sí. Sin chaleco, sin nada. Sí. De hecho, más temprano había denuncias de que justamente por esa zona de Chacao había un francotirador en un edificio que está ahí cercano. Y María Corina, que lo sabía claramente, en un punto de la locución se voltea, saluda al francotirador, le lanza un beso y sigue. ¡No! ¡Dios mío! Sí, yo creo que eso queda para la historia como uno de los momentos más. Mira, a mí se me enchina la piel, se me enchina la piel nada más de decirlo. Pero ahora vamos con lo siguiente, que al final es donde todo el mundo le genera dudas, lo que todo el mundo pues está un poco más expectante. Y es que efectivamente al salir de la manifestación, a María Corina pues le hicieron un intento de secuestro. Esto es algo muy, muy común en las fuerzas del régimen. Ellos cuando quieren detener a alguien, apresarlo, es muy clásico que los interceptan. De hecho, hay como una especie de chiste interno entre los venezolanos, porque la persona que acompañó a María Corina en la manifestación, que es Guanipa, él es ex parlamentario, ex gobernador, es un político de carrera pues bastante querido. Él se le ha escapado a las fuerzas del régimen ya como 3, 4 veces. O sea, lo han intentado interceptar, lo han intentado perseguir y nunca han logrado detenerlo realmente. Él también está en clandestinidad. Entonces, cuando anuncian que María Corina fue secuestrada y dijeron Guanipa logró sortear el intento de secuestro del régimen, fue así como, bueno, ¿sabes? Nuevamente Guanipa tiene que empezar a dar clases de cómo escaparse. Cómo escaparse de estos esbirros, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, María Corina Machado, y esto yo lo estaba conversando ayer con varios analistas y personas muy queridas, lo cierto es que en verdad para el régimen apresar a María Corina Machado es un cacho, o sea, es realmente una situación que les complejiza en muchos aspectos, y con esto no quiero decir que significa que es que con eso va a venir la comunidad internacional y va a intervenir el país, ni mucho menos, porque no la comunidad internacional hay que quitarle tanta expectativa que se le ha puesto. Desde después de los 90 la comunidad internacional
no toma en consideración realmente las acciones diplomáticas, no toma en consideración lo que es las intervenciones, porque realmente una intervención genera mucho alto costo, no solo en tus relaciones a nivel mundial, o sea, tus relaciones diplomáticas a nivel mundial, sino que tiene un costo político y un costo económico supremamente elevado, que al final se lleva como una carga en la historia, ¿no? Entonces, realmente es algo que mermó, es un tipo de acción que mermó de parte de la comunidad internacional y que es un mecanismo que es muy difícil que se lleve a cabo el uso de la fuerza por parte de la comunidad internacional. Pero bueno, volviendo al punto, sí es un problema que se le genera al chavismo. ¿Por qué? Porque efectivamente, más allá de que ocurran comunicados de la comunidad internacional y que se genere ese tipo de presión, también es cierto que hay muchos países que, por un lado, están haciendo oposición al régimen de Venezuela, pero por otro lado tienen sus negociaciones, por lo menos petroleras, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos todavía sigue siendo uno de nuestros principales clientes petroleros, a pesar de que existen las sanciones. No hablemos de distintas petroleras europeas que también siguen siendo pues clientes de PDVSA o que siguen teniendo negociaciones con PDVSA. Entonces ahí es donde al régimen se le termina complicando cuando tienen presos del tipo de María Corina Machado, líderes que son muy fuertes y que además, si nos vamos incluso a términos de imagen política, secuestrar a un líder como María Corina, en lo único que se traduce es en hacer ese líder mucho más grande. Claro. De ya inclusive es. Entonces a ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es bajarle la imagen lo más posible. Fíjate que cuando nosotros tuvimos este episodio en el cual Guaidó era presidente interino, encargado, Guaidó era intocable. Yo en ese momento hacía también periodismo en Venezuela y yo recordaba que cuando íbamos a las pautas, los periodistas nos pegábamos de Juan Guaidó, porque así sabíamos que éramos intocables para la Guardia Nacional, porque ni lo tocaban, no se atrevían a tocarlo. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando era minimizarlo al máximo posible. Sí. Pero igual fue una acción que al final terminó dando como todo lo contrario, como que era tan fuerte que era intocable hasta por el propio régimen, ¿no? Entonces, o sea, al final el manejo de narrativas es algo que tú puedes tratar de inducir, pero no siempre vas a poder controlar del todo. Y bueno, en el caso específico de María Corina Machado, haberla detenido hubiese sido un cacho. Ahora, es importante tomar en consideración aquí que la opinión sobre si a María Corina Machado deberían detenerla o si no, está bien fragmentada dentro del chavismo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque habrán unos que dicen sí, hay que detenerla para acabar con esto, con esta situación que está siendo una piedra en el zapato, y habrán otros que dirán no, o sea, si la detienes al final lo que terminas haciéndola es más grande y nos terminas generando una situación pues mucho más compleja, ¿no? Tanto con la comunidad internacional como a nivel interno, porque eso va a decantar en un nivel de protestas que ese nivel de protestas va a hacer que tengamos que sacar a los militares más a la calle, que se genere una situación de enfrentamientos y un proceso que es tedioso atravesar. Entonces, lo cierto es que al final, mira, yo podría decirte que sí creo que dentro del chavismo probablemente se dio una orden de hay que detenerla y después hubo otra orden en la que se dijo hay que soltarla. Claro, porque nadie entiende por qué la detuvieron y después la soltaron. Sí, lo que sí te puedo decir es que el famoso video donde ella dice que está bien es el clásico video que se hace a presos políticos, que se hace bajo coacción. Para nosotros no es nada nuevo. Nosotros ya hemos tenido suficientes presos políticos a lo largo de la historia del chavismo, que hemos visto cómo los detienen y después de 24 horas de detención, 72 horas de detención o de un cierto tiempo, terminan sacando un video que es extraño, en donde se le pide a la persona que diga que está bien y que todo está perfecto. Lo hicieron con Leopoldo López, lo hicieron con Juan Requesens, lo han hecho con N cantidad de presos políticos. En el caso de ella no era una presa política, era alguien que estaba siendo retenida en ese momento, pero muy probablemente
lo que sí le solicitaron fue como que, bueno, te soltamos, pero por favor baja las aguas de toda tu gente, de la comunidad internacional, de todo el que esté en la manifestación, porque muy probablemente se va a descontrolar la situación si no terminas diciendo que estás bien, ¿no? Entonces, ahora, ahí viene el juego de los acertijos. Y digo el juego de los acertijos, ¿por qué? Porque ella habla de una carterita azul, Sí. y después que le monta una foto en su Twitter de la carterita azul, Y Maduro salió con una carterita azul también. Con la carterita azul. ¿Qué pasa? Nosotros hubo una época, sobre todo para 2015-2016 en Venezuela, donde los secuestros eran el pan nuestro de cada día. Y estos no eran secuestros del chavismo, o sea, obviamente el político siempre tiene miedo de que lo secuestren, pero eran secuestros, por ejemplo, para llegar a tu casa y después sacarte dinero, y nosotros lo llamábamos secuestros express. Sí. Y fue muy común entre las familias venezolanas tener códigos en que si tú llamabas para decirle algo a tu familia, por decirte, mira mamá, se me quedó la llave, necesito que me abras la puerta de la casa, pero primero busca la carterita roja. Entonces es que tú le estás avisando que es que tú estás secuestrada para ella tomar acción y llamar a la policía o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de la política venezolana estos códigos existen para tú avisar si el video fue hecho bajo coacción, si estás secuestrado realmente, si no estás secuestrado, si estás bien, si no estás bien, etcétera, etcétera. Entonces, así inicialmente fue como yo lo tomé, como que fue un código que ella le envió a su equipo de campaña para decir algo en específico. Claro, pero por ahora, eso se refirió a que perdió la carterita azul. A que perdió. Y bueno, es muy normal que los líderes políticos, cuando hacen estas alocuciones en manifestaciones y marchas, lleven sus documentos encima por eso, porque si te secuestran, tengas tus documentos encima, o si te detienen, o si pasa algo. O si tenés que huir. Exactamente, o si tenés que huir o algo así por el estilo. Entonces, mira, yo te diría que inicialmente yo pensé que esto pues tenía una relación directa con algún tipo de código interno que ella podía tener con su equipo y con sus familiares, pero después la cosa se complejizó un poco con lo de Nayib Bukele. Y empezó un juego de acertijos. Lo cierto es que, bueno, si la carterita azul tiene algún tipo de impacto en la estrategia de la oposición, esto no es más que una campaña de intriga. Una campaña de intriga, como se puede ver en el marketing tradicional, para algún tipo de fase que quieran anunciar política con respecto a la causa democrática. ¿Y por qué soy muy enfática con esto? Porque voy a repetir lo que dije al principio de la entrevista. Cualquier uso de fuerza bélica no va a manifestarse previamente, porque tú no vas a poner en preaviso a tu contrincante de que vas a usar la fuerza. Eso sería una tontería, eso sería realmente algo que no sería correcto, porque al final estás poniendo en riesgo tu propia estrategia de salida, ¿no? Y no solo eso, sino que pues además yo te diría, los grupos de inteligencia venezolanos están completamente aliados con los grupos de inteligencia rusos, o sea, no hay que subestimarlos bajo ningún concepto. Entonces, el darle pistas a ellos de que vas a tomar algún tipo de acción bélica realmente no sería lo más lógico. Que sí puede ser efectivamente puede haber aquí dos variables o dos vertientes. Uno, que sea una campaña de intriga para la famosa nueva fase que ya María Corina estaba diciendo. Ella dijo en su alocución que estén pendientes de las señales, porque ahorita inicia una nueva fase en el proceso de la causa democrática, que sea una campaña de intriga para el lanzamiento de esa nueva fase que se estaría gestando el día de hoy. O, en segundo lugar, puede ser que sea también para despistar a la inteligencia chavista. Como ponerlos, como estamos todos, bueno, yo digo en Venezuela, pero ya por lo que veo también podemos hablar casi que a nivel regional. Sí.
descifrando que si la carterita azul, que si Eric Prince cuando se reunió con Nayib Bukele tenía también un bolso azul, y entonces, sabes que si la temperatura de Caracas, que si un 22, y te iba a consultar algo. Estamos viendo en pantalla la historia de Nayib Bukele y él pasa, dice, está hablando con alguien, dice, vi su discurso a ver, ¿dónde? Y después vi su discurso en CEPAC. Y después hay como un círculo en vi su... ¿Y eso qué significa? Mira, ese es Eric Prince. Eric Prince es un francotirador americano que buscó recaudar $10 millones para hacer una intervención militar en Venezuela y acabar con el chavismo. Wow. Lo que pasa es que, bueno, en su momento, y eso lo hablé en su momento en una entrevista con Bruno, había mucha incertidumbre porque había venezolanos que creían y que empezaron a donar a mansalva, pero otros que consideraban que podía ser una estafa, podía ser una persona que se estaba aprovechando de la causa venezolana, pues para recaudar un dinero y después que no se concretara nada. Sobre todo porque esta persona, bueno, sí, su historial habla de que es una persona que fue francotirador, que tiene preparación militar, etcétera, etcétera, pero realmente no es alguien que tenga un reconocimiento por haber invadido algún otro país y haber hecho algún tipo de operación militar, ¿no? No, acá entonces, me están explicando, me están diciendo de que lo que está en círculo en el video es que él tiene en la mano una carterita como la azul también, ¿verdad? Sí, tipo signos. Sí, señales, ¿no? Señales. Pero al final es un juego de acertijos. Claro. El juego de acertijos, como te digo, o sea, tiene dos variables. O es una campaña de intriga para la nueva fase, que es lo que yo veo más factible, o por el contrario, lo que busca es también distraer un poco la inteligencia chavista y rusa, claro, en todo este proceso, para las acciones que van a tomar. Ahora, veamos también que el día de hoy, porque el día de hoy también es un día importante, que sí. El día 10 de enero. Hoy es el día en el que se tiene que juramentar el presidente electo. ¿Qué acontece? Que efectivamente hay en vilo dos juramentaciones. Sí. Está la juramentación de Maduro, que van a propiciar las instituciones venezolanas, porque como lo hablamos en la entrevista pasada, al final él es el que tiene el poder, no tiene la legitimidad de origen, pero la legitimidad de origen sin poder es un simple accesorio. Y luego se espera la juramentación de Edmundo. Él, hasta la última instancia, ha insistido que su juramentación va a ser en Venezuela y que él hoy, 10 de enero, va a estar en Venezuela. Y según el programa Una Nueva Mañana de Televisión de República Dominicana, ellos, que fue el último país que visitó Edmundo González Urrutia, ellos dicen que ya habría aterrizado en Venezuela escoltado por aviones militares. Sí, pero eso hasta ahora no ha sido una información que esté verificada. Claro. Ha sido un día muy movido en la flota aérea del gobierno venezolano. Fíjate que hay gobernantes que los fueron a buscar y digo que los fueron a buscar porque literalmente entraron a Venezuela con aviones privados que tienen matrícula venezolana, que tienen matrícula YB, que es el caso, por ejemplo, de Zelaya. Zelaya llegó a Venezuela para el acto de Nicolás Maduro en un avión con su vicecanciller, y este avión es de matrícula venezolana. Los únicos aviones que entraron con matrícula extranjera fueron los aviones rusos, que bueno, la delegación rusa que fue a la toma de posesión de Maduro, y pues hasta ahora no se ha visto ningún tipo de avión que haya entrado, por lo menos desde República Dominicana. El chavismo bloqueó o suspendió cualquier tipo de conexión aérea con Colombia a partir de hoy a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de anoche, pues, hasta el 13 de enero. Wow. Y bueno, lo cierto es que ahorita se están viendo unos vuelos de unos aviones privados venezolanos
desde San Vicente, que es una de las islas del Caribe, que al final esa isla del Caribe siempre ha sido, o sea, las islas del Caribe siempre han apoyado muchísimo al chavismo, porque en su momento Chávez hizo Petrocaribe y bueno, de alguna u otra forma compró las islas del Caribe, ¿no? Sí, Así lo decimos en Venezuela. Sí. Pero, y eso ayudó mucho al chavismo en la OEA, por ejemplo. Pero lo cierto es que bueno, si hay vuelos que vienen de las islas del Caribe, casi siempre son personas que vienen a la investidura, pues, de Maduro, ¿no? Y hasta ahora no se ha visto ningún tipo de vuelo ni privado ni comercial que haya ingresado de los países como República Dominicana o de los países aliados de la oposición. Sin embargo, y esto es algo que quiero decir, aquí estamos enfocándonos mucho en lo aéreo, pero la verdad es que la entrada a Venezuela puede darse de muchas formas. Mira, hay actores de la oposición que han entrado y que han salido de miles de formas, de las formas más creativas posibles. O sea, por ejemplo, en 2014 recuerdo que la fiscala general del chavismo en su momento se pronunció en contra del chavismo, hubo una especie de quiebre interno y ella después empezó a tener un estado de persecución tremendo y ella huyó de Venezuela por barco. Literal nosotros llamamos chalana, en un bote. Teñero, en un bote muy chiquito, se fue hacia, no recuerdo si fue a una de estas islas que tenemos cercanas, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao. Claro, porque toda la frontera que tienen en Venezuela son varias y inmensas. Después tenemos miles de kilómetros fronterizos con Colombia. Tenemos también kilómetros infinitos fronterizos con Brasil, justamente por el lado del Amazonas. Amazonas, sí. Es por eso que, por ejemplo, en la Cuarta República, cuando realmente había una lucha contra la guerrilla en Venezuela muy fuerte, era bien difícil contenerlo, porque tú tienes mucha frontera que además encima es muy selvática, o es llano en el caso de Colombia, que es realmente fácil, vamos a decirlo así, traspasarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, la entrada del mundo puede ser por frontera, puede ser por aire, puede ser por mar. Realmente ninguna de las opciones están descartadas. Pero la verdadera pregunta es, ok, el mundo entra, ¿y qué pasa después de que entra? Claro. ¿Y dónde se va a presentar? Porque no puede entrar y mantenerse escondido. Tiene que hablar con su pueblo, con sus seguidores. Él va para asumir, porque es lo que dijo, ¿verdad? Y está por el otro lado el chavismo y la fuerza, porque tienen el poder de los militares. Entonces, ¿quién apoya a nivel de hacer fuerza? ¿Quién tiene apoyo militar? ¿Cómo va a ser el mundo esto? Entonces, ahora, bueno, ahí estamos viendo la frontera. Sí. Porque efectivamente él para poder juramentarse, a ver, él puede juramentarse en el patio de su casa si quiere, realmente. Y como él es el presidente electo, digamos que en términos de la legitimidad de origen es absolutamente válido. O sea, no necesita un edificio para necesita público. Juramentarse como presidente. Ahora, lo que sí es cierto es que, o sea, aunque la Constitución diga que te tiene que juramentar la Asamblea Nacional, pero bueno, estamos ahorita en una situación bien compleja. Lo que sí es cierto es que eso, a diferencia de una protesta, como fue el caso de ayer con María Corina Machado, eso sí puede considerarse un delito, bueno, para el chavismo, ¿no? O sea, sí. Esto no es un delito, es decir, para el chavismo ellos podrían considerarlo como un delito en contra de, yo qué sé, siempre se inventan nombres. Claro. En contra de Maduro. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí sí podría ponerse en peligro la integridad de él fuertemente. Pero, bueno, habría que ver si es que efectivamente ellos tienen a sus aliados, porque lo han dicho en varias entrevistas varios líderes opositores, que ellos tienen sus aliados dentro de la Fuerza Armada. Nuevamente yo digo, si los tienen, muy probablemente decirlo no sea lo más acorde o lo más inteligente, entonces claro, donde uno pone en duda eso, pero ellos dicen tener estos aliados en la Fuerza Armada,
yo sí soy un poco más incrédula en ese aspecto, sobre todo porque, uno, bueno, soy venezolana, he visto actuar a la Fuerza Armada por 25 años. Dos, la Fuerza Armada es uno de los bastiones del chavismo más fuertes. Tres, si tuvieran las alianzas en la Fuerza Armada, ya han pasado 6 meses desde la elección, ya ellos se hubiesen pues manifestado, no habría que esperar para el 10 de enero para que eso ocurra. Y cuarto, estos aliados hay que ver también qué tan fuertes son, porque a lo mejor tú tienes aliados, pero a lo mejor son personas que no necesariamente puedan generar un quiebre dentro de la Fuerza Armada. Claro. También recordemos que tenemos que recordar un antecedente importante. Cuando Guaidó era presidente interino, se gestaron unas negociaciones internas entre Guaidó y el ministro de Defensa, que es Vladimir Padrino López, en el cual estuvo involucrado también el que era en ese momento el líder del Tribunal Supremo de Justicia y el actual fiscal general de la República, que es Tarek William Saab. Dentro de esas negociaciones, ellos engañaron a Guaidó y le dijeron que sí, que efectivamente ellos iban a propiciar un levantamiento de la Fuerza Armada con él, y el 30 de abril Guaidó, en teoría, se iba a presentar en el distribuidor Altamira en conjunto con Leopoldo López, que Leopoldo López en ese momento estaba asilado en la Embajada de España, y la Fuerza Armada en pleno, liderada por Vladimir Padrino López y por estos dos actores que había mencionado también. Lo que pasó fue que, bueno, efectivamente la oposición se confió, y cuando se presentaron en el distribuidor Altamira con Leopoldo López, no se presentó ni Vladimir Padrino López ni ninguno de los actores del chavismo, y lo que habían eran como unos 10 militares ahí que ya se habían dado la vuelta para la oposición, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente también ellos, o sea, uno puede jugar a estrategia, pero ellos también juegan. Y esto no se te puede olvidar. Entonces, mira, el arte de la confusión, ellos son muy buenos en eso. Nadie sabe si aquí también esos famosos aliados que ellos tienen en la Fuerza Armada sean unos aliados reales que no necesariamente estén haciéndole la misma jugarreta que le hicieron a Guaidó. Claro. Ahora, una consulta. ¿Cómo impactó en los venezolanos el hecho del secuestro de María Corina? Luego, bueno, la soltaron, porque el mundo esperaba que en ese momento el pueblo venezolano se rebelara y salieran todos a las calles, pero eso no pasó a mayores. Pero es que, bueno, también el tiempo entre el anuncio del secuestro y la liberación fueron como 20 minutos. Entonces, claro. Literalmente. Entonces, a ver, efectivamente, primero, acuérdate que estos son fases, ¿no? Tú pasas primero por la fase de negación. Sí. Después de la negación, pasas por la fase de la rabia, luego la aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, no dio tiempo de llegar a la fase de la rabia. O sea, yo te lo digo porque además lo viví, estaba en ese momento pues trabajando, y dentro de la oficina en la que trabajo hay 2 venezolanos también, a pesar de que, bueno, que hay muchos chilenos también, pero todos estaban así como en estado de shock. ¿Cómo que se la llevaron? Sí. No puede ser, qué terrible, de verdad que esta gente, que son unos desgraciados, que esto, que lo otro, y de repente, ¡pum!, la liberaron, ya va, hay un video, el video lo publicó el Ministerio de Comunicación. Sí. ¿Qué pasó aquí? Entonces, realmente creo que no dio mucho tiempo para que se gestara algún tipo de situación. O sea, al final, sí, hubo mucha rabia e indignación en el momento, pero eso no se pudo traducir en acciones, no dio tiempo. Ahora, una consulta. Conociendo cómo es el gobierno de Maduro, ¿verdad? Como decís vos, que inventan de repente nombres para secuestrar personas y dicen es por este motivo. ¿Existe la posibilidad, o vos qué pensás, es muy probable o no que hoy, sí, cuando Edmundo González se presente, se sepa dónde está, que ellos vayan a capturarlo con alguna orden, no digo secuestrarlo, sino capturarlo y llevarlo preso porque, qué sé yo, juró y no tenía que jurar, lo que sea? Sí existe esa posibilidad, siempre va a estar sobre la mesa.
Y él está claro, porque él creo que se lo han preguntado en varias entrevistas y lo ha dicho que bueno, que él efectivamente entiende el riesgo que implica regresar a Venezuela, pero que históricamente, o sea, la historia ahorita le exige eso y que es hacer lo correcto, ¿no? Entonces, él en realidad, porque yo estoy segura que eventualmente entre los estrategas se barajó la posibilidad de que de repente se juramentara en una embajada en el exterior, pero es lo mismo. O sea, él tiene que juramentarse en Venezuela. Tiene que hacerlo. Claro, claro. No, Si él está acompañado, por ejemplo, en ese momento de expresidentes o de presidentes de otros países, suponete que esté Nayib Bukele, que esté, como ya lo dijo Mario Abdo Benítez, el expresidente paraguayo que va a acompañar, que hayan otros expresidentes o presidentes, a ellos no les pueden tocar, ¿verdad? bueno, depende. ¿Por qué? Porque digo depende. Porque también depende de cómo hayan entrado a Venezuela. Recuerda que Venezuela, o sea, a pesar de que sea una dictadura y todo lo que tú quieras, tú cuando entras a un país, tú tienes que presentarte ante migración. Sí. Migración acepta o no acepta si tú entras. Si tú entras como una persona irregular, es decir, migración no te dio el aval para entrar, te pueden deportar claramente. Claro. Pero a fin de cuentas, mira, yo no creo que se los lleven detenidos, no creo que se los lleven presos, no creo que los maten, o sea, Claro. nada de eso ocurra, pero lo que sí creo que puede ocurrir es que los deporten, Ujú. básicamente se los lleven pues las fuerzas y los terminen montando en un avión y los deporten a algún lugar de destino, ¿no? Sí. Y el Independientemente de la. reconocimiento de Trump es importante o es puro así porque hace Sí es negocio con usted? importante, pero también aquí hay que ver las formas. ¿Por qué? Porque este fue un reconocimiento que era altamente pedido y altamente esperado por cierto sector de la opinión pública venezolana. Y lo cierto es que es lo que yo le comento a todo el mundo. O sea, Trump, desde que quedó como presidente electo de los Estados Unidos, ha recibido en Mar-a-Lago a N cantidad de presidentes y de actores políticos, ¿no? Que ha dado a entrever incluso cuáles van a ser las alianzas que va a tener, cuáles son los temas de interés para él durante su gobierno. Y ciertamente Venezuela no ha figurado ni en sus declaraciones, ni en sus reuniones, ni en nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que esta declaración de Trump, la primera, viene justo después del secuestro de María Corina Machado. O sea, al final, tú, como un político importante en la palestra pública, tienes que denunciar este hecho, porque independientemente de que tú vayas a hacer o no vayas a hacer nada con respecto a la causa venezolana, están secuestrando a una persona que es una líder política de oposición. Entonces, tienes que sí o sí pronunciarte si tú te consideras un demócrata o si tú eres o vas a encabezar el país que es la democracia más importante del mundo o el país de la libertad, ¿no? Sí. Entonces, ese pronunciamiento sí o sí tenía que venir. Y si no venía, pues mira, ahí sí te digo que iba a ser bastante lamentable. Pero eso no significa apoyo absoluto, como por ejemplo, y yo sé que en esto hay mucha gente que va a discrepar conmigo, pero bueno, no importa, como por ejemplo la administración que está saliente, pues lo ha dado. Recibir al mundo en la Casa Blanca, darle honores de presidente, eso no es algo que la democracia más importante del mundo haga con cualquier persona. Claro. Eso sí es un apoyo, pues al final que es real. Que lo Pero hizo Biden. sí, nuevamente ellos entienden que el que tiene el poder es el que manda. Y por eso es que ocurrieron esas declaraciones del senador republicano en la toma de posesión del Congreso, donde dijo, Trump tiene claro quién es el que tiene el poder y con quién se va a conversar para cuestiones relacionadas a Venezuela. Sobre todo porque ahorita si Trump quiere hacer toda una voltereta de andar invadiendo Groenlandia, Sí. de tomar el canal de Panamá, etcétera, una de las cosas que más necesita es petróleo y con quien necesita hablar es con el que tiene el poder en Venezuela para finalmente, ¿sabes?, poder tomar petróleo, porque no es que él netamente le va a comprar petróleo a Venezuela, pero cuando eso es un recurso que es valioso para ti,
tú buscas comprar a todos los que puedan darte pues ese recurso. ¿Por qué? Porque el petróleo que está en el Golfo de México, que ahora no sabemos si se va a llamar el Golfo de América o el Golfo de México, no es suficiente para enfrentar todo lo que tiene planificado Trump en su cabeza. Entonces, aquí Trump, nuevamente, es una persona que al final está pensando en lo más pragmático, y es que eso es lo que yo al final le termino diciendo a la gente. O sea, los países van a pensar primero en sí mismos, luego en su gente, y después es que pensarán en los problemas de los demás. Claro. Sí. O sea, y en el fondo así es como funciona la política. O sea, tú cuando eliges a un presidente, tú eliges para que te gobierne a ti, no para que arregle los problemas de los demás. Así mismo, tal cual. Entonces, esta es la situación pues con Estados Unidos. Estados Unidos, Trump al final, cuando fue presidente, tampoco hizo gran cosa por Venezuela. Las declaraciones que él dio durante su campaña, lo que estaban buscando era el voto reaccionario de los cubanos y de los venezolanos, para, sabes, como que eso en política se llama liderazgo por resentimiento. Tú te anclas del resentimiento de un grupo de personas que cuando tú les das esa palmadita en la espalda, al final los terminas ganando como seguidores perpetuos. Entonces, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas después, ni cuántas veces tú te equivoques como líder, al final terminas siempre aupándolo. ¿Por qué? Porque es el único político que ha pensado en mí, que ha pensado en esto que a mí me duele, ¿no? Claro. Entonces, que el liderazgo por resentimiento, no importa si es de derecha, o sea, no importa si eres un líder de derecha o izquierda, existe. Bolsonaro fue un liderazgo por resentimiento, Lula es un liderazgo por resentimiento, Bukele es un liderazgo por resentimiento, Trump es un liderazgo por resentimiento. Es un tipo de liderazgo que al final lo que hace es que suma a aliados que van a ser perpetuos. Claro, una manipulación muy interesante, un marketing muy interesante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya esas personas, vamos a decirlo así, las tenía capitalizadas Trump. Entonces no importaba que en esta segunda campaña él llegara y dijera todo lo que dijo en contra de la migración. ¿Por qué? Porque lo que va a pensar ese voto ya captado, por decirlo así, es no, pero es que él está diciendo eso de los otros migrantes, no está diciendo eso de mí. Porque, ¿sabes? Porque él ya a mí me dio la palmadita en la espalda. Y eso era lo que decían normalmente los cubanos y los venezolanos que eran pro-Trump, que decían, no, eso es con los migrantes que están recién llegando, no con nosotros. Y en realidad, en el fondo, la política migratoria es con todos, porque él quiere eliminar el TPS, que es una política migratoria con la que han llegado muchos centroamericanos y con la que están llegando ahorita muchos venezolanos y muchos cubanos. Quiere eliminar, también ha dicho que va a deportar personas que tienen asilo político en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que ahí es donde él no tiene ahorita en su foco ni en su tema de interés Venezuela, ni mucho menos. Te quiero consultar algo. ¿Cómo se mide la fuerza de un líder? En este caso, te estoy preguntando por Corina Machado, porque luego de la convocatoria que tuvo Corina y luego de la convocatoria que se vio que tuvo Maduro, aparentemente había más gente con Maduro que con Corina. Obviamente, ahí implica el miedo y la inseguridad y todo, pero se puede decir perdió un poco de liderazgo o de arrastre Corina o no. No, en lo absoluto. Bueno, de hecho, también hay que ver el tema de las imágenes, ¿no? Porque en esto sí son expertos los chavistas, en los medios de comunicación chavistas, tú siempre vas a ver como que esas marchas son multitudinarias, ¿no? Pero métete en las redes sociales y ves las vistas aéreas y lo que hay es 10 personas. Claro. Pero ¿cómo lo logran ellos? Pues al final hacen tomas cerradas. Sí. Cerradas. Entonces, tú piensas que hay una gran cantidad de gente, pero en realidad pues no es así, ¿no? Y en el caso de la marcha ayer opositora, mira, al principio del día sí se veía poca afluencia, pero ya hacia el final del día, más bien, pues Chacao se quedó corto. Claro, porque también la marcha era a las 10 de la mañana y María Corina apareció a la 1. Era mucho tiempo después. Sí, ¿y qué pasa? Que esto es también muy importante. Primero era jueves.
día laboral en Venezuela, o sea, ahí no nadie, Sí, nadie sí, no todo el mundo puede salir. Día laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ahí hay un porcentaje de la población que no va a poder salir. Sí, Segundo, el miedo es algo real. claro. Recordemos que después de las elecciones hubo 2.200 presos políticos. Dios mío. ¿Y qué te dice esto? Y presos políticos por protestar. Entonces, ¿qué te dice esto? Que el que le apresaron a su sobrino, a su hijo, a su hermano, a su esposo, se lo piensa 2 veces antes de volver a salir. Sí. Porque si tú tienes presencia militar en la calle tan fuerte, tú dices es que esto va a ser lo mismo y hasta peor. O sea, el nivel de detenciones va a ser tremendo. Entonces, y también la gente se va a preguntar, ¿y vale la pena? ¿Por qué? Porque después de que apresaron a los 2.200 personas después del 28 de julio, lo cierto es que después, o sea, no pasó nada, entre comillas, pues, o sea, no ha pasado nada. Sí, hay muchos que siguen presos, hay como 4 que murieron encerrados en cárceles. Dios mío. Entonces, bajo custodia del chavismo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, muy bonita la frase de que el miedo nos tenga miedo, pero hay mucha gente que va a ser mucho más precavida. Sí. ¿No? Sí, absolutamente. Por último, si hoy asume Maduro, ¿es el fin de Machado? ¿Es el fin de González Urrutia? No. Y esto es algo que yo siempre lo digo en todas las entrevistas. Maduro asume y Venezuela va a seguir ahí, la lucha por la causa democrática va a seguir ahí, las playas de Venezuela van a seguir ahí, los venezolanos van a seguir ahí, y mientras exista personas con ideales libertarios y democráticos, la lucha de la causa democrática se va a mantener. El hecho de que una estrategia no se dé con las expectativas que tiene la gente que se den, o que una estrategia no funcione, o que haya que readecuar la estrategia, no significa que sea el fin inminente de un país. Lo más importante es que siempre haya esa convicción por continuar la causa democrática. Y yo lo decía, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Guaidó. Cuando ocurrió lo de Guaidó, obviamente la gente también tenía las expectativas altísimas. Y nuevamente, yo en ese momento estaba muy clara de que una cosa era la legitimidad de origen y otra cosa era la fuerza y el poder, y que Guaidó tenía que buscar la toma de poder. Después del 30 de abril, cuando evidentemente ocurrió esta emboscada, ahí no se murió la causa democrática. No se murió, continúa. Sí, te desilusionas, te decepcionas, lloras, la pasas mal, pero después te levantas y sigues. Claro. Entonces, no es que esto sea, o sea, si no funciona no significa que sea el fin. Hoy es María Corina Machado, mañana será otra persona. Y es la misma, o puede ser ella misma incluso. El punto es que exista siempre una vocación a buscar ese país demócrata que siempre hemos estado pidiendo. Así mismo. Y otra cosa, María Corina, ¿cómo esto impacta en Venezuela en otras cosas, verdad? Porque, por ejemplo, esta situación, digo, de miedo para nosotros que estamos afuera de Venezuela, de miedo, de incertidumbre. Por ejemplo, la Conmebol estuve viendo que estaba viendo si se va a realizar, si van a enviar a los jugadores, no sé de qué sección es, baloncesto. De baloncesto, porque hay un campeonato que se tiene que llevar a cabo en Venezuela. Pero entonces estaban diciendo, no, mejor no en este momento. Otra gente decía, vamos a esperar que pase el 10, porque pase lo que pase, si sigue Maduro, se pueden ir. Si no, o sea, hay incertidumbre en todo. La gente que quiere viajar a las playas, al turismo, todo, busca otro lugar, porque no te vas a ir a un lugar donde hay un conflicto, esto que puede terminar en no sé, en una guerra civil, en esto, ir a una ciudad militarizada tampoco es algo muy agradable, ¿verdad? Sí, no, y que la incertidumbre está, y la incertidumbre es alta. Sí. Y la incertidumbre además le afecta a todos los rubros. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, me mencionaste el sector deportivo. Sí. También este año se celebraba en Venezuela, no sé si era la Copa América de la Sub-20 o el Mundial de la Sub-20. Mira, de verdad el tema deportivo no es sí, no, por eso. Sé que Argentina dijo que no iba a mandar a su delegación. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden
secuestrar a uno de sus jugadores. A eso me refería yo, justamente, sí. O eso, por ejemplo, en el ámbito deportivo, pero por ejemplo, los empresarios son personas que tienen que tomar decisiones todos los días para seguir movilizando la economía, para pagarle a sus trabajadores, y todo se frena cuando tú eres un empresario porque vamos a ver qué pasa el 10, porque la incertidumbre es si invierto, si no invierto, si hago esta compra o no la hago, si vale la pena o no vale la pena, si las aduanas también van a estar funcionando o no van a estar funcionando, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, sí, claramente, y ojo, vamos a llevarlo incluso hasta un nivel más personal. Supongamos que no sé, o sea, por ejemplo, pasó en Venezuela cuando la gente se casa, evidentemente como todo venezolano tiene a la mayoría de sus familiares y amigos fuera del país, cuando la gente se casa, tú lo planificas con mucha antelación para que la gente pueda organizarse y poder ir a Venezuela. Pero imagínate una persona que tenga planificado un viaje para ir a un matrimonio de un amigo, de un familiar o lo que sea, y está en medio de esta incertidumbre. No. Bueno, pero yo no entro. Pero si cerraron las fronteras con Colombia justo anoche, y entonces la única entrada a Venezuela es por México o por Colombia. O sea, entonces ahí todo evidentemente se complejiza bastante la toma de decisiones para cualquier persona, desde lo más banal de la vida personal hasta lo más intenso que pueda existir a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel internacional. Entonces, esta incertidumbre, mira, yo no creo que vaya a terminar el día de hoy, que es el día 10, porque bueno, efectivamente el día de hoy veremos qué es lo que transcurre tanto con la juramentación de Maduro, que es algo que, bueno, efectivamente se va a dar en el Palacio Blanco del TSJ, a pesar de que se tenía que dar en la Asamblea Nacional, punto importante. ¿Por qué eso cambiaron de lugar? Estimo que es para tener un poco más de control con respecto a los asistentes, ¿no? Porque la Asamblea Nacional, el Palacio de la Asamblea Nacional es un palacio espectacular, pero que queda en el mero centro del centro de Caracas. O sea, literalmente aquí está la Asamblea Nacional y más acá está la Plaza Bolívar y aquí está una avenida que desde la avenida puedes ver perfectamente el Palacio de la Asamblea Nacional. O sea, es como que está muy expuesto, ¿ya? Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia está justo pegadito o está bien cerca de Miraflores, que es la casa de gobierno de la presidencia, y es mucho más cerrado. El Palacio Blanco además encima tiene un nivel de seguridad pues mucho mayor, y puedes tener un control más fuerte de quién ingresa y quién no ingresa. Y lo sé porque, por ejemplo, las directrices para la prensa internacional poder asistir a la toma de posesión de Maduro es que se iban a registrar todos los equipos, es decir, se iba a registrar si tú llevabas cámaras, si llevabas celulares, etcétera, etcétera. Todo eso se iba a registrar previamente antes de entrar al Palacio Blanco, que era con previa autorización, o sea, que tenías que estar en lista con nombre, apellido, cédula, todo, y cuando estás en lista, pues sencillamente no entrabas, y bueno, y eso te da un indicio de que al final iba a ser un proceso bien engorroso la entrada, porque además una de las cosas que sobre todo decían era que a pesar de que la toma de posesión estaba pautada, no recuerdo si era para las 10, 11 de la mañana en Venezuela, estaban citando a la gente para que llegara desde las 8 de la mañana. Wow. Cuando eso es de las 8 de la mañana es porque literalmente te iban a pasar tras un filtro, tras otro, tras otro. Claro. Sí, para las 10 de la mañana, porque es la 1 acá en Paraguay. Estamos todos atentos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, efectivamente, mira, el Palacio Blanco es un lugar donde ellos van a tener mucho más control del ingreso y de los accesos. Por ejemplo, hubo una época en la que yo hice periodismo parlamentario, o sea, que cubrí fuente parlamentaria, y de verdad que, aunque sea, o sea, evidentemente entrar al Palacio de la Asamblea Nacional tiene sus controles, pero es mucho más fácil, vamos a decir, irrumpir en la Asamblea Nacional, ¿no? Ya. Bueno, nada más que esperar, María Corina, y bueno, un gusto, un placer haber hablado contigo en todas estas semanas que estuve. Gracias de verdad. Hoy es mi último día acá, el lunes ya viene Bruno, sí, para seguir con esto tan interesante.
Un gusto haberte conocido, María Corina, y gracias por todo lo que nos transmitís siempre. No, claro que sí. Te mando un abrazo grande. Más bien, gracias a ustedes por invitarme siempre a este espacio. Yo encantada, encantada. Así que bueno, vamos a ver qué termina de ocurrir pues el día de hoy. Y veamos cuál es el desenlace. Ya después conversamos. Así mismo. Muchísimas gracias. Que pases bien. Sí, Chao, chao. igualmente. Chao, chao.